Para los que van ingresando, a las 6:05 estaremos comenzando con las participaciones. Cuauhtémoc, ¿que estás por ahí? Perfecto, vamos a dar inicio a la conferencia. Muy bienvenidos a todos los participantes. Me es muy grato ver a tantos compañeros aquí reunidos. Entonces, bienvenidos a esta primera conferencia del Seminario de Investigación, Innovación y Emprendimiento. Mi nombre es Héctor Castellanos Villalpando, soy vocal del 14º Consejo Directivo de la AMH Sección Jalisco. Como primera presentación, les tenemos el día de hoy la conferencia del webinar comprendiendo los aspectos claves de la modelación de inundaciones. El primer ponente es Cuauhtémoc Tonatiuh Vidriosahgun. Les haré una breve reseña de su persona. El ingeniero Cuauhtémoc Tonatiuh Vidriosahgun es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara desde el 2017. Realizó una estancia de investigación en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el año 2016. Inició sus estudios doctorales en el año 2017 en el programa de doctorado en Ingeniería Civil con especialización en recursos hídricos en la Universidad de Calgary, en Canadá. Es candidato a doctor desde noviembre de 2019. Ha sido acreedor a muchos premios y reconocimientos académicos, tanto locales, nacionales e internacionales, en países como Ucrania, Estados Unidos, Brasil y China. Recientemente fue acreedor al galardón Enrique Dau Flores de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Sección Jalisco. Entre sus intereses de investigación se encuentran impactos del cambio climático y la actividad antropogénica en los recursos hídricos y eventos extremos, el análisis de la frecuencia hidrológica y análisis no estacionario, el downscaling en proyecciones de modelos climáticos y el desarrollo de aplicaciones técnicas informáticas avanzadas tanto en hidrología como en recursos hídricos. Muchísimas gracias a todos los participantes. Le cederé el uso de la voz a Cuauhtémoc. Gracias, Héctor, por la introducción. ¿Sí me escuchan, verdad? Correcto. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación, por acompañarlos el día de hoy. Sé que has hecho un gran esfuerzo por hacer posible esta serie de webinars que inician el día de hoy. Mis agradecimientos por eso y, por supuesto, también a la Asociación Mexicana de Hidráulica, Sección Jalisco. Para mí es un gusto el poder estar hoy compartiendo esta presentación con el maestro Oscar. A Oscar lo conocí en el 2016, precisamente en una estancia que hice en el IMTA, y fue él quien me introdujo al campo de la modelación de inundaciones, y también tuvo una gran influencia a la hora de elegir mi especialización, para el doctorado. Entonces me entusiasma mucho que esta sea la primera presentación que hago con el maestro Oscar. Pero bueno, voy pasando a la presentación en forma. Sí.
Bueno, de manera muy breve, quisiera hablar sobre la motivación de por qué la modelación de inundaciones. Esto yo creo que es quizás hasta redundante, pero no está de más mencionarlo. Sabemos que en todo el mundo, año con año, se ven una serie de impactos severos debido a las inundaciones, ya sea por la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos, ya sea también por falta de mantenimiento a la infraestructura de alcantarillado pluvial o por diseño inadecuado del mismo. Entonces, teniendo en cuenta los severos impactos que tienen las inundaciones en temas económicos y sociales, pues termina siendo prioritario hacer una correcta evaluación de los riesgos de inundaciones y consecuentemente tomar decisiones adecuadas. Para esto, hacemos uso usualmente de la modelación lluvia-escurrimiento. La esencia de la modelación lluvia-escurrimiento es obtener de alguna manera una caracterización de la lluvia local, en el caso de estudio, para posteriormente entrar a un modelo lluvia-escurrimiento que lo que hace es tratar de imitar, de representar los fenómenos físicos que ocurren en la realidad y eso convertirlo en el escurrimiento. En este caso yo muestro una gráfica de un hidrograma de salida de la cuenca, pero no necesariamente tiene que ser esta la representación. En el caso específico de la modelación de inundaciones urbanas, solemos estar interesados en la modelación también, en conocer los tirantes de inundación y las velocidades de flujo, ya que eso expone a peligros a la sociedad. Como podrán darse cuenta, entonces, la caracterización adecuada de la lluvia es una parte fundamental, crítica, para la modelación lluvia-escurrimiento. Hago hincapié en esto porque muchas veces quienes acostumbran dedicarse a la modelación lluvia-escurrimiento empiezan el proceso casi aquí y no siempre se le da la atención adecuada a esta parte. ¿Por qué es importante no caer en este vicio que algunos practicantes cometen? Para eso traigo a colación una frase que adopté de un artículo que dice: los modelos sin datos, y yo agrego adecuados, son, y yo agrego, simplemente fantasía. Porque los modelos no hacen otra cosa más que representar cómo se convierte la lluvia en escurrimiento. Y si la lluvia no está caracterizada de manera adecuada, por lo tanto, el escurrimiento tampoco será el adecuado para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo llegamos al primer subproducto? Que es la obtención de la tormenta de diseño. Bueno, voy a hacer una descripción general, pero la voy a repartir en 3 pasos generales. Primero, el análisis de frecuencia de precipitación. Luego, cómo se distribuye en el tiempo la precipitación y cómo se distribuye en el espacio. Específicamente voy a tocar 3 puntos claves del análisis de frecuencia, que es qué hacer ante la carencia de registros históricos, un problema bastante común, incluyéndose el estudio de la hidrología en México. ¿Qué pasa con la hipótesis de estacionariedad? Y si no están familiarizados, ¿qué es la hipótesis de estacionariedad? Y finalmente, lo relativo a la cuantificación de incertidumbre, una práctica que no siempre se realiza y que creo que es necesaria. Entonces, como podrán darse cuenta, el objetivo de esta plática será discutir temas relevantes para hacer un uso adecuado de la modelación lluvia-escurrimiento y entender un poco mejor las limitaciones que tenemos cuando conducimos en la práctica este tipo de análisis para actuar en consecuencia. Entonces, comenzamos con el análisis de frecuencia de precipitación. La idea general del análisis de frecuencia es simplemente partir de registros históricos de lluvia, usualmente medidos en estaciones hidrometeorológicas, y mediante algún procedimiento llegar a las curvas IDF, que no es otra cosa más que una representación de cómo ocurre la lluvia en su intensidad, en su duración y en su frecuencia. Estas curvas ayudan a caracterizar estas 3 características de la lluvia y con esto podemos modelar después la tormenta de diseño.
Quiero aclarar que la descripción que haremos aquí es solamente una secuencia general, pero existen más formas, no es la única manera y puede tener variaciones, pero la explicación que daremos a continuación me parece que es suficiente para entenderla. También quiero hacer énfasis en que solamente hablaremos sobre los registros históricos medidos en una estación hidrometeorológica, pero consideremos que hay otro tipo de productos que podríamos explotar, como los reanálisis y la percepción remota. Los reanálisis no es otra cosa más que simplemente un modelo climático forzado con observaciones y simulamos algo que ya ocurrió en el pasado y así podemos reproducir series. Y la percepción remota pues es la observación satelital. Pero bueno, para todo esto, ¿cuál es el propósito del análisis de frecuencia? Son dos. El primero es estimar el periodo de retorno de un cierto evento, en este caso de lluvia, de magnitud X, digamos 100 milímetros de lluvia diaria, 200 milímetros, y esa magnitud, estimarle su periodo de retorno. O, inversamente, conocer cuál es la magnitud de la lluvia asociada a un periodo de retorno de interés. ¿Y qué es exactamente el periodo de retorno? Pues simplemente es el recíproco de la probabilidad de excedencia. A continuación voy a hacer una nota que me parece valiosa, por si no están muy familiarizados con esto de la probabilidad de excedencia. Dijimos, la probabilidad de excedencia es el recíproco, perdón, el periodo de retorno es el recíproco de la probabilidad de excedencia. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria, en este caso lluvia, sea mayor que una cierta magnitud de interés. Esto es igual al recíproco de 1 menos la probabilidad acumulada, porque la probabilidad acumulada está acotada entre 0 y 1. Gráficamente, ¿qué es? Es bastante sencillo. Solamente tenemos una distribución de probabilidad que describe exactamente las probabilidades. Por ejemplo, aquí podemos ver que lo más probable para este caso hipotético sea que llueva alrededor de 90 milímetros. Bueno, eso describe esta curva. Y la probabilidad acumulada es el área bajo la curva hasta una determinada X. En este caso, la X es 160. Entonces, el área bajo la curva hasta antes de esta X. Por eso dice desde menos infinito, porque no nos importa desde dónde, hasta el punto de interés. Y consecuentemente, esta probabilidad es la de no excedencia. Y la de excedencia es 1 menos el área azul. Y entonces, esta área de color rojo es la que va aquí en esta parte de la fracción y ya podemos conocer el periodo de retorno. Entonces ya sabemos qué buscamos en el análisis de frecuencia y cuáles son los pasos. Pues en general yo diría que son 4. Primero consideremos una serie de máximos anuales, es decir, de los datos crudos o brutos. De cada año observemos cuál fue el valor más extremo, el máximo. Y extrayendo el valor máximo de cada año construiremos la serie de máximos anuales. De esta serie de máximos anuales tendremos que encontrar la distribución de probabilidad que mejor represente a nuestros datos. Es decir, haremos el ajuste de distribución. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. Solamente son 2 pasos. Tendremos que seleccionar una distribución y luego parametrizarla. ¿Cuál es primero? Depende del método. Algunos métodos, primero tenemos que seleccionar la distribución y luego parametrizarla. Y en otros métodos, primero parametrizamos varias distribuciones y al final seleccionamos la que mejor ajuste. Para seleccionar una distribución, simplemente mencionados, hay varias pruebas de bondad de ajuste. Por ejemplo, la de Anderson-Darling, la de Kolmogorov-Smirnov, la de Kramer-von-Mises y la de Chi cuadrada. También está el diagrama de coeficientes L, que simplemente se basa en esta teoría que ahorita voy a mencionar rápidamente, que son los momentos L. Y también podemos seleccionarla mediante la minimización del error, es decir, la distribución de probabilidad que produzca un menor error de ajuste. Y bueno, ¿cómo parametrizamos la distribución? Aquí quiero hacer una pausa muy rápida para mencionarles que hay 2 enfoques generales. Está el enfoque frecuentista y el bayesiano. El frecuentista lo que hace es hacer uso exclusivamente de la evidencia. Solamente la evidencia. Ejemplos de estos son el método de máxima verosimilitud,
Simplemente hay que derivar la función de verosimilitud de la distribución de probabilidad y encontrar los parámetros que maximicen esta función. Los parámetros que la maximicen serán nuestras estimaciones de los parámetros. Otro es el método de momentos L, que no es otra cosa más que las combinaciones lineales de los estadísticos de orden. Estas ecuaciones pueden parecer un poco intimidantes, pero se simplifican bastante a la hora de la práctica, tienen simplificaciones sencillas y son bastante prácticas. Otros métodos son el error cuadrático mínimo y hay muchos más, pero mencionaré solamente esos. Y por otra parte está el enfoque bayesiano. ¿Cuál es la diferencia del enfoque bayesiano con respecto al frecuentista? Bueno, pues el enfoque bayesiano nos permite hacer uso de información externa a la evidencia. La inferencia bayesiana tiene tres ingredientes muy especiales. Primero, este término aquí, que es la distribución a priori. Distribución a priori es la información adicional que tenemos. Luego está la verosimilitud, que es la evidencia, igual que en el enfoque frecuentista. Este término es común con este de acá. Y la combinación de estas dos, la de a priori y la de verosimilitud, nos da la distribución a posteriori. Hay un debate, o había un debate de si eran buenos si eran adecuados estos métodos o no, porque muchos decían que este término, la distribución a priori, introducía un cierto grado de subjetividad. ¿Por qué? Porque dos modeladores, si utilizan diferente distribución a priori, tendrán diferentes resultados, los conduce a diferentes predicciones. Pero tenemos que tener en cuenta que en la hidrología solemos tener información adicional que podemos explotar. Por ejemplo, tenemos información regional y el enfoque bayesiano permite hacer uso y explotar esta información mediante una metodología rigurosa. Finalmente, noten que en los métodos bayesianos tenemos esta constante de normalización, que en la realidad suele ser muy difícil de resolver, si no imposible, por su alto grado de dimensionalidad. Y lo que hacemos es omitir esta parte y simplemente decimos la distribución a posteriori es proporcional a la distribución a priori multiplicada por la verosimilitud. Y entonces lo que hacemos es hacer uso de muestreadores MSMC, por sus siglas en inglés, que significa Markov Chain Monte Carlo, o cadenas de Markov Monte Carlo. Nos ayudan simplemente a muestrear la distribución a posteriori y aproximarla. Con eso terminamos el ajuste de la distribución. Posteriormente, para la construcción de curvas IDF, lo que hacemos es repetir esto para diferentes duraciones. Es decir, ahorita hablamos, por ejemplo, de que hicimos este procedimiento hasta aquí para duraciones de lluvia de un día. Ahora bajemos a duraciones de 1 hora, de 5 minutos. Y repetimos este procedimiento y considerando las distribuciones de cada duración, podremos construir las curvas IDF. Simplemente repetir para distintas duraciones e integramos los resultados de todas las duraciones. Gráficamente acostumbramos representarlas con gráficos con ejes logarítmicos en el horizontal y en el vertical y solemos representarlos con líneas rectas. Pero no necesariamente tienen que ser representaciones gráficas, también pueden ser expresadas de manera analítica. Esta es la forma más general de las curvas IDF, donde la intensidad de la lluvia es función de su duración. Y tenemos estos tres parámetros, nu, teta y eta, y omega contiene al periodo de retorno. Y de esta ecuación general la podemos simplificar a casos especiales, cuando nu, eta y teta toman diferentes valores, y entonces llegamos a ecuaciones más populares, conocidas en la literatura, como la ecuación de Talbot, la de Bernard, la de Kimijima y la de Sherman. Ahora, una pausa para reflexión. En la práctica, usualmente no tenemos suficientes registros con alta resolución temporal, y lo que hacemos es adoptar algunas suposiciones. Entre las suposiciones más comunes está la de validez de procedimientos de interpolación y, ojo, un signo de alerta, extrapolación. Podemos hacer, de acuerdo a muchos métodos prácticos,
interpolaciones en los dominios temporales, espaciales y probabilísticos, pero la extrapolación puede ser riesgosa y puede llevarnos a sobrediseños o subdiseños, es decir, sobreestimar o estimar menos. Y, por ejemplo, una de las formas más comunes o de las usanzas más comunes es la interpolación y extrapolación en el dominio temporal. Eso es lo que conocemos el escalamiento temporal. Es una propiedad que a veces se puede demostrar en la práctica. Otra suposición común es la de estacionariedad, es decir, que el proceso físico que provoca la lluvia no cambia en el tiempo. Y una última suposición es que creemos que existe confiabilidad en los mapas de isoyetas, porque a veces de ahí obtenemos información. Aquí quisiera hacer hincapié en que es importante que intentemos utilizar la información más actualizada posible de las isoyetas y, si existe la posibilidad, hacer una estimación del error que introduce en el análisis. Con eso termina la parte convencional del análisis de frecuencia de precipitación. Quisiera entonces discutir 3 puntos como para que se lleven a casa quienes practican esto en su ámbito profesional. Y si no lo practican, los que nos acompañan de otras áreas de especialización, para que lo tengan en cuenta a la hora de interpretar, por lo menos cuando escuchen una plática al respecto. Primero, los registros de precipitación disponibles son demasiado cortos. Es un problema. ¿Cómo solventar este obstáculo? Bueno, pues en muchas ocasiones tenemos disponibilidad de observaciones en varios puntos vecinos. Consideremos este ejemplo de la zona metropolitana de Guadalajara. Digamos que queremos hacer inferencia en este punto, en el punto 2. Bueno, pues nos damos cuenta que hay otras estaciones vecinas. Y si tenemos estaciones vecinas y utilizamos esta información siempre y cuando la siguiente condición se satisfaga, será conveniente. La condición es que las observaciones en estos puntos vecinos tengan una distribución similar a la de la estación objetivo. Si es similar, entonces la inferencia estadística realizada considerando todas las estaciones será más confiable que si solamente hacemos inferencia utilizando únicamente los datos medidos en la estación número 2. Entonces podremos fácilmente intuir que la esencia del análisis regional de frecuencia es suplir la carencia de datos en el tiempo con su abundancia en el espacio. Esa es la idea fundamental del análisis regional de frecuencia. Y aquí podemos ver un ejemplo. Este mapa es de Canadá. Esta estación está muy cerca de Calgary, el Triángulo Negro. Y podemos ver que tras un análisis nos damos cuenta que todas las estaciones marcadas en color amarillo pertenecen a una región homogénea. Es decir, exhiben distribuciones muy similares a la del Triángulo Negro. Entonces podemos hacer uso de toda la información que fue medido en esta región homogénea para hacer inferencia en el punto denotado con el Triángulo Negro. Igual en este mapa de Estados Unidos, los círculos indican la estación objetivo y las líneas irradian hacia estaciones vecinas que pertenecen a una misma región homogénea. Ahora, ¿cómo conducimos esto en la práctica? ¿Cómo hacemos este método? Bueno, de nuevo, utilizando la teoría de momentos L, primero hay que inspeccionar los datos. En esta metodología lo que hacemos es estimar una medida de discordancia, que no es otra cosa más que ver si hay errores muy, ¿cómo se dice? Muy notorios, muy burdos, para descartar estaciones. Una vez que ya vimos que pasan todas las estaciones esta medida de discordancia, entonces hay que hacer la identificación de las regiones homogéneas. Este paso es muy interesante y usualmente consiste en 2 partes. Uno, hay que hacer un análisis de agrupación, es decir, proponer una región homogénea. Y se suele hacer con análisis de clúster. Hay muchas técnicas. Y una vez que se hace la propuesta, se verifica que sea homogéneo mediante una medida de heterogeneidad H. Posteriormente, igual que en el análisis in situ, seleccionamos una distribución y finalmente parametrizamos la distribución. Ese es el procedimiento general. Aquí noten, por favor, que el punto 2
la identificación de regiones homogéneas es el más desafiante de los 4 pasos. Y actualmente sigue habiendo muchísima investigación en cómo delimitar las regiones homogéneas de manera apropiada. Siguiente pregunta retadora. Y aquí ojo, porque los que están interesados en cambio climático seguramente les vendrá bien. El problema es, ¿hay indicativos de la violación de la hipótesis de estacionariedad? Recuerden, la hipótesis de estacionariedad dice que el proceso que causa la lluvia no varía en el tiempo. No hay variaciones en el tiempo. ¿Qué puede provocar la violación de la hipótesis de estacionariedad? Pues, por ejemplo, podría ser el cambio climático, porque podría cambiar los patrones en cómo llueve, en cómo cae la precipitación, cómo ocurre en su intensidad, en el tiempo, en el espacio. Y otro podría ser los procesos de urbanización. Por ejemplo, para los escurrimientos, si una cuenca estaba en estado natural, tenía una cierta tasa de infiltración y otra de escurrimiento. Después de la urbanización cambian los coeficientes de escurrimiento y por lo tanto puede escurrir más y está aumentando en el tiempo conforme progresa la urbanización, se impermeabiliza más la superficie y se infiltra más, se infiltra menos y escurre más. Entonces la pregunta es, ¿cómo considerar los efectos de un sistema cambiante? Bueno, aquí recordemos de nuevo, ¿qué es modelar bajo estacionariedad? Pues es una distribución de probabilidad que no varía en el tiempo. En este caso, para este caso hipotético, observemos la magnitud de 130 de lluvia, este cuantil. Bueno, pues podemos darnos cuenta que para un periodo de tiempo arbitrario, el área roja permanece constante. Es la misma siempre en este periodo de tiempo. Y por lo tanto, como esta área roja es la misma, entonces también la tasa de retorno es constante. Ahora, ¿qué pasa bajo no estacionariedad? Pues pasa que la curva de color negro ahora está cambiando en el tiempo. Pueden darse cuenta cómo cada año evoluciona la distribución de probabilidad. Y como estamos observando el cuantil de 130 milímetros de lluvia, podemos darnos cuenta que el área de color rojo está cambiando en el tiempo. Y así como está cambiando en el tiempo el área roja, también cambia el periodo de retorno. He ahí el problema de modelar bajo no estacionariedad. ¿Cómo lo modelamos? Bueno, la descomposición general es que asumimos que el proceso no estacionario no es otra cosa más que una suma de una componente estocástica y una determinística, donde G es un operador genérico. Simplifiquémoslo. Si G es un operador identidad, entonces el proceso no estacionario es la suma de una componente estocástica, digamos una variable aleatoria distribuido de acuerdo a alguna función de probabilidad, y una componente determinística. Adoptemos una forma lineal como en la secundaria, una línea recta. Gráficamente es más fácil de ver. En color azul tenemos la variable no estacionaria, que es la suma de una componente que varía aleatoriamente en el tiempo, más la componente determinística. ¿Y esto cómo se ve en ingeniería? Bueno, asumamos un periodo de retorno fijo, digamos 25 años. Bueno, en este ejemplo, al inicio del periodo observacional, la magnitud de la lluvia asociada a 25 años como periodo de retorno es como de 200 milímetros por día. Y podemos ver que debido a algún agente externo al sistema, está cambiando en el tiempo. Y al final del periodo observacional, en vez de ser 200 milímetros, ahora son cerca de 250 milímetros la magnitud asociada con 25 años de periodo de retorno. Y podemos, en vez de fijar una tasa de retorno, un periodo de retorno, ahora fijar una magnitud. Quizás esto sea más intuitivo. Supongamos, vamos a analizar una lluvia de 200 milímetros. Bueno, pues bajo no estacionariedad, en este caso hipotético, la tasa de retorno es de 25 años y va variando en el tiempo y al final del periodo de modelación es menos de 9 años. De tener una tasa de retorno de 25 años, pasa a tener 9 años. Eso tiene severas implicaciones. Como podemos ver, los periodos de retorno bajo condiciones no estacionarias se vuelven ambiguos.
Por lo tanto, es necesario ampliar la noción del periodo de retorno a través de sus interpretaciones. Solamente daré un ejemplo. La primera interpretación que tenemos del periodo de retorno es que es el tiempo de espera esperado hasta la próxima excedencia, teniendo T como periodo de retorno. Es decir, para una lluvia con periodo de retorno de 10 años, el tiempo de espera que esperaríamos para que ocurra la siguiente excedencia sería también de 10 años. Haciendo uso de esta interpretación, podemos entonces explotar la esperanza del tiempo de espera, la esperanza matemática del tiempo de espera. Y simplemente lo que hacemos es adoptar una distribución geométrica no homogénea y ya podemos diseñar. ¿Cómo? Sencillo. Este valor dijimos que es la interpretación del periodo de retorno. Entonces, si el periodo de retorno que queremos utilizar es de 10 años, entonces aquí ponemos 10 años. Y entonces hay que encontrar el umbral de diseño tal que esta ecuación produzca el periodo de retorno deseado. Asimismo, hay otras métricas para diseñar bajo no estacionalidad. Por ejemplo, una segunda interpretación del periodo de retorno es el número esperado de excedencias. Similarmente se procede, igual con riesgo y con confiabilidad. Y así podemos diseñar bajo no estacionalidad. Pero antes de proceder, de pasar en la realidad a modelar, tenemos que hacer el diagnóstico. Como con un enfermo, no podemos medicarlo si no estamos seguros que tiene. Bueno, pues igual aquí en la modelación. Primero tenemos que detectar y atribuir. Y suele ser un proceso de ida y vuelta. No es solamente un paso y un segundo paso y listo, sino que tenemos que probar ambas. Para detectar la no estacionalidad, podemos utilizar pruebas estadísticas como la de Mann-Kendall, Mann-Windey-Petit y Mann-Kendall-Snellers. Y para atribución, tenemos que identificar los procesos físicos que causan la no estacionalidad. Pongamos un ejemplo de atribución. ¿Cómo funciona esto de la atribución? Bueno, consideremos la relación Clausius-Clapeyron. En esta primera parte van a observar la anomalía de temperaturas en todo el mundo. Los países marcan en un solo color la temperatura promedia observada en su territorio. Podemos ver cómo conforme avanza el tiempo, va variando la temperatura. Los colores azules indicaban temperaturas bajas, mientras que los colores en tonos rojizos indican temperaturas más cálidas. Entonces podemos ver claramente cómo hay evidencia inequívoca del calentamiento global. En esta gráfica de acá podemos ver cómo en promedio ha ido aumentando las temperaturas. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la modelación de inundaciones? Bueno, pues esta relación Clausius-Clapeyron nos dice que el aumento de las temperaturas aumenta la capacidad de retención de la humedad en aproximadamente 7% por cada grado Celsius de calentamiento. Y por lo tanto, como la atmósfera tiene una mayor capacidad de retener humedad, entonces también afectará la precipitación. En estos gráficos podrán ver cómo a nivel global han ido aumentando los eventos extremos. Y específicamente para el cuadrante noroeste del mundo, donde se ubica México, también observamos incremento de los eventos extremos. Y bueno, así se hace, pero ahora, en la realidad, los retos. Primer reto, la ergodicidad. ¿Qué es la ergodicidad? No es otra cosa más que una propiedad de los procesos estocásticos estacionarios que permiten realizar inferencia estadística. Es decir, todo el proceso que describí anteriormente de seleccionar una distribución y luego parametrizarla son posibles gracias a esta propiedad de ergodicidad. Sin embargo, cuando el proceso es no estacionario, no se satisface la ergodicidad y por lo tanto la inferencia estadística no es posible, solamente utilizando los datos. Para que sea posible la inferencia estadística, tenemos que hacer uso de información extra, adicional sobre el sistema, de cómo está variando y por qué. Entonces, el siguiente reto es comprender adecuadamente el fenómeno físico que causa la no estacionalidad. Y por lo tanto también poder derivar una ley de evolución temporal. Es decir, saber cómo va a evolucionar hacia el futuro. Porque por eso solemos diseñar los ingenieros, solemos diseñar para prepararnos para el futuro. Entonces tenemos que saber cómo va a evolucionar este proceso no estacionario.
Y nada más como curiosidad, para que se den una idea de lo complejo del asunto, les dejo estos papers, por ejemplo. Aquí en el 2008, unos autores hicieron un artículo bastante interesante donde decían que debido al cambio climático, la estacionariedad está muerta. ¿Cuál es el rumbo de los recursos hídricos si la estacionariedad está muerta? Años más tarde le responden, la estacionariedad es inmortal. Un punto de vista diferente. Y luego un año después llega otro autor y dice, la estacionariedad no está muerta. Y luego los autores originales le responden a las críticas de su paper de que la estacionariedad está muerta. Como podrán darse cuenta, es un tema bastante interesante que sigue vigente en la comunidad científica y que es motivo de discusión en el seno de la comunidad de la hidrología en todo el planeta. Ahora, siguiente reto. Las estimaciones puntuales pueden resultar insuficientemente informativas. ¿Cómo cuantificar la incertidumbre? Bueno, en la práctica solemos entender así el ejercicio. Miren, decimos, a ver, ¿cuál es la magnitud de lluvia asociada a un periodo de retorno de 20 años? Bueno, pues nos vamos a la curva de frecuencia y decimos, pues son como 260 milímetros por día. Y entonces queremos pasar luego a diseñar para 200 milímetros de lluvia por día. Pero esto no es tan informativo, o al menos no tan informativo como si consideramos la incertidumbre. Ahora sí, para 20 años, digamos con estas líneas punteadas en azul, indiquemos las bandas de incertidumbre a un nivel de confianza del 95% y decimos, con un 95% de confianza, sabemos que tenemos que diseñar entre 210 milímetros y 290 milímetros. Y ahora estamos hablando de un rango en el que puede estar la magnitud asociada con 20 años, un periodo de retorno de 20 años, perdón. Y claro, podemos decir, lo más probable es que sea 260, pero se vuelve sumamente importante reconocer la existencia de la incertidumbre y tomar decisiones en consecuencia. ¿Cómo hacemos esto? De nuevo, hay dos enfoques, el frecuentista y el bayesiano. En el frecuentista, yo diría que el más recomendable es el perfil de verosimilitud. Es el mismo principio que el método de máxima verosimilitud, pero en vez de estimar los parámetros, ahora estimamos la incertidumbre. Están métodos de remuestreo como el bootstrap. Perdone que use la palabra en inglés, pero no encontré una traducción adecuada para el español. Y el método delta, que no es otra cosa más que las derivadas parciales con respecto al cuantil de diseño, con respecto a los parámetros de la distribución. Esta técnica, sin embargo, asume la hipótesis de que las bandas están normalmente distribuidas y es una limitante. Por lo tanto, yo diría que estos dos métodos son los más adecuados. Y finalmente, de nuevo, para la inferencia bayesiana es exactamente el mismo método. Esa es la ventaja también de la inferencia bayesiana, que a la vez de que estimamos los parámetros, al mismo tiempo estimamos las bandas de incertidumbre. De nuevo, tenemos, a diferencia del enfoque frecuentista, información a priori, información adicional que puede beneficiar nuestro análisis. Con eso terminamos el análisis de frecuencia. Y ahora, ¿cómo caracterizar la distribución temporal de la lluvia? Bueno, sabemos que la lluvia no cae de manera uniforme en el tiempo. Aquí podemos ver un gráfico de cómo varía en el tiempo una lluvia tipo a lo largo de cómo va ocurriendo, ¿no? Entonces, tenemos que caracterizar cómo se distribuye en el tiempo la lluvia. Entonces, con respecto a las observaciones disponibles, preguntémonos, ¿son suficientes? ¿Tenemos suficientes observaciones? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces lo que solemos hacer es adoptar hietogramas sintéticos. El ejemplo más básico es el de bloques alternos, el más popular. Y aquí simplemente utilizando la información de las curvas IDF, asumimos que la precipitación máxima ocurre justo al centro de la lluvia y posteriormente va decreciendo. El siguiente bloque para acá, el siguiente bloque para acá, el siguiente para acá, el siguiente para acá. Por eso se llama bloques alternos. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos implícitamente asumiendo que en esa zona hay una simetría en la forma de la lluvia. Es una hipótesis que tenemos que estar conscientes que no necesariamente se satisface en la realidad.
Y ahora, en cambio, si sí tenemos observaciones disponibles, entonces lo que hacemos es construir hietogramas históricos. El ejemplo es la popular curva masa. Aquí lo que hacemos es normalizamos las lluvias. ¿Cómo? Bueno, saber qué porcentaje de la lluvia, de 0 a 1, ocurrió de acuerdo a la distribución en el tiempo normalizada o en porcentaje para cada una de las lluvias disponibles. Y entonces sí, conociendo esta distribución de todas las lluvias, podemos obtener el promedio, digamos, o la media, y también diferentes percentiles. Entonces, considerando la forma real de la lluvia en el sitio de interés, será posible combinar esa información de cómo ocurre la lluvia en el tiempo con la información del análisis de frecuencia para derivar un hietograma que refleje de manera más fiel cómo ocurren las precipitaciones. Y ahora sobre la distribución espacial. Bueno, también sabemos que la precipitación presenta variabilidad en el espacio, o sea, no es constante. Esta imagen creo que ayuda a ilustrarla. Podemos ver que hay un punto de la ciudad, en esta lluvia en particular, que quizás está lloviendo, digamos, intensamente, y si te alejas del centro de la lluvia, podrás notar que hay menos intensidad hasta llegar a zonas en donde hay 0 precipitación. Entonces, ¿cómo caracterizar esto? Bueno, aquí otra imagen de cómo podemos ver la variabilidad espacial de la lluvia. Y bueno, esto simplemente lo que hacemos es una extensión de las curvas IDF. Las curvas IDF, recuerden, representan intensidad, duración, frecuencia, y ahora agregamos el área. Entonces ahora son las curvas, intensidad, duración, área, frecuencia. El único ingrediente nuevo va a ser el factor de reducción de área. Simplemente es el cociente de la precipitación areal o la promedio que cayó en el área de interés dividida entre la precipitación puntual. Hay varios métodos. El más fácil es el de empírico y simplemente es el cociente empírico de la precipitación areal entre la puntual. La areal se puede estimar como, por ejemplo, con métodos simples como el de las isoyetas. Otros son los métodos analíticos, que se derivan la estructura de correlación espacial de la lluvia. La ventaja de aquí es que no hay que estimar la precipitación areal, sino que esa estructura de correlación la podemos inferir a partir de los datos de las estaciones. Y finalmente los modelos basados en datos, que proponen expresiones analíticas como funciones paramétricas del área y de la duración de la tormenta. Esta es la esencia del factor de reducción de área. En este ejemplo podrán ver que de la precipitación que cae en una estación o se registra en una estación, perdón, podemos ver de acuerdo a su duración y a un área, digamos, para un área de 100 millas cuadradas. Entonces, este factor nos permite decir que del 100% que se observó en la estación, lo promedio en el área de 100 millas cuadradas será el 60% de la observada. Ojo aquí, este tipo de gráficas son las más populares en la literatura, pero no siempre son así. Aquí tienen un ejemplo de cómo a veces el factor de reducción de área se puede convertir en un factor de amplificación en vez de reducción. Amplificación. ¿Cuándo ocurre esto? Pues bajo ciertos fenómenos especiales. En este caso en particular es de una ciudad de Francia, y la reducción ocurre porque estas lluvias de corta duración son producto de procesos convectivos que ocurren en pequeños espacios o en áreas pequeñas, en periodos de tiempo cortos, y estas otras precipitaciones son productos de fenómenos orográficos, y de acuerdo a la ubicación de esta ciudad, pueden presentarse factores de reducción de área mayores a 1, es decir, no son de reducción sino de amplificación. Y finalmente, así, combinando el dietograma que resultó del análisis de la distribución temporal y el análisis de frecuencia, agregamos este nuevo ingrediente y ahora sí tenemos la consideración del análisis de frecuencia, cómo ocurre en el tiempo y en el espacio, la lluvia. Y con esos 3 elementos podemos obtener la tormenta de diseño, el primer gran subproducto de la modelación de inundaciones. Y ahora sí, con esto podemos pasar hasta entonces al modelo
del modelo numérico de inundaciones, sabiendo que el dato de entrada será adecuado, que este subproducto de la modelación lo obtuvimos de manera adecuada. Y otra vez, modifico la frase original que les compartí y ahora digo, los modelos con datos adecuados no son simplemente fantasía. Los modelos no son la realidad, son simplificaciones de la realidad, pero si utilizamos datos adecuados, entonces podrán representar alguna característica de la realidad que nos sea de utilidad. Finalmente, estos modelos los podemos clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Voy a mencionar dos. Uno es la estructura del modelo, que nos ayuda a determinar cómo calcula el escurrimiento. Los más sencillos son los métodos empíricos. Son los más simples y perdón la redundancia, la repetición, lo que hacen es conocer la entrada, es decir, la lluvia, y la salida. Y construyen relaciones estadísticas para asociar entradas con salidas. Un ejemplo son el método del número de la curva. Otro tipo de estructura de modelos son las conceptuales. Aquí lo que hacemos es simplemente simplificar algunos procesos físicos y privilegiar el balance hídrico. Y finalmente tenemos las estructuras de modelo que se basan en la física. Estas ya toman ecuaciones de conservación de masa, energía, momentum y cinemática, y ejemplos son las ecuaciones de Saint-Venant, de Boussinesq, Darcy y la de Richards. Hablaremos en esta presentación de los modelos físicos. Y relativo a la representación de los procesos espaciales, tenemos tres tipos. Los agregados, que consideran una sola unidad uniforme y homogénea a lo largo de toda la curva, de toda la cuenca, perdón, y promedian sus parámetros. La infiltración, la evapotranspiración, todo ocurre de manera homogénea. Entonces, el modelo es una representación uniforme. Todo es igual en el espacio. El segundo tipo son los modelos semidistribuidos. Otra vez agrupamos, pero ahora en subáreas. Entonces, otra vez asumimos homogeneidad en toda esta subárea, homogeneidad en toda esta subárea, y así en cada una de las subáreas seleccionadas. Y promediamos los parámetros en toda el área. Entonces, el modelo lo que hace es considerarlas como unidades y los procesa en cadena. Y finalmente están los modelos distribuidos. Aquí discretizamos el dominio espacial y resolvemos, cuando se aplican los modelos físicos, las ecuaciones de gobierno que interactúan entre cada uno. Noten que aquí obtenemos los parámetros para cada celda de acuerdo a la discretización seleccionada. Y ahora sí, cada elemento discretizado del dominio espacial interactúa con sus celdas aledañas. Esos son los modelos distribuidos y son los que tocaremos en la presentación del día de hoy. Y a continuación, el maestro Oscar nos hablará sobre los modelos de simulación numérica para inundaciones y les dejo mi información de contacto. Está mi cuenta de Twitter, cvidriomx, mi correo electrónico que es cuauhtemoc.vidriosah@ucalgary.ca y por supuesto agradecimientos al CONACYT y a la Universidad de Guadalajara por el apoyo para perseguir mis estudios doctorales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Cuauhtemoc Tonatiuh. Como vimos, el título era desde la generación de tormentas de diseño hasta la modelación de inundaciones. Ahora le cederemos el uso de la voz al maestro en ingeniería Óscar de Jesús Yaguno Wilberto. Si me dan el permiso, daré una breve reseña del maestro. Es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca en el año 2009. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la maestría de Ingeniería Civil Hidráulica en el año 2013. Y ha realizado 2 diplomados en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, respectivamente. Realizó su estancia académica en la Universidad Politécnica de Valencia, en España igual, en el 2013, y cursó una estancia sobre el tema de gestión de activos del sistema de alcantarillado a través del uso de métodos que tienen en cuenta la gestión de riesgos de desastres en Japón en 2017. Las principales líneas de investigación son diseño y gestión de redes de alcantarillado, simulación hidráulica de redes de agua potable, alcantarillado y descubrimientos superficiales. Ha participado como autor de 5 artículos científicos y 8 artículos editados en congresos nacionales.
y como autor y coautor en 13 artículos de divulgación y ha participado en 38 cursos de temas relacionados con la hidrología urbana y actualmente es tecnólogo del agua en el INTA. Muchísimas gracias por su disponibilidad. Te cedo el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos. Antes de comenzar mi plática, reitero el agradecimiento a la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Jalisco, en especial a Héctor Castellanos, por todas las facilidades que ha tenido con nosotros para poder llevar a cabo esta presentación. Ahora voy a presentar el contenido. Bueno, el contenido en el que voy a hablar va a tocar algunos aspectos claves para la modelación de inundaciones. Primeramente, comenzaré por contarles un poco sobre la dimensionalidad del modelo. Para esta clasificación de la dimensionalidad del modelo se pueden hacer, se clasifica en 4 vertientes. La primera es la parte unidimensional, en la cual un río lo traza como si fuera una línea, en la cual pone puntos a ciertas distancias, y esos puntos son secciones de transversales del río, en los cuales se pueden generar ya sea gasto o velocidad, pero esta conserva el mismo valor en toda la sección. Para la parte cuasidimensional, lo que hicieron fue agregar a la parte unidimensional, ahora le agregaron una parte que atiende la parte de llanuras de inundación, pero lo hicieron de tal manera que simplificaron y tomaron en cuenta depósitos o pequeñas celdas de almacenamiento. Ahora, para la parte bidimensional, lo que hacen es, ahora tanto el río como la llanura de inundación se vuelve una malla de cálculo en la cual tiene ciertas dimensiones, y con esto podemos generar todo nuestro dominio. Y por último, los tridimensionales, que estos se ocupan para casos especiales, ya que tienen un gran costo computacional, es decir, el tiempo de generar resultados es muy largo, y la carga en cuanto a la memoria RAM también es importante, por eso es que se ocupan para casos especiales. ¿Cómo visualizar esta parte de los modelos? Es simple. Por ejemplo, nosotros que nos encontramos trabajando, por ejemplo, en un modelo para los estudiantes, pues podemos hacer uno que sea económico y que tenga resultados simples. Entonces, podemos ocupar un modelo 1D, el cual puede estudiar canales o tramos ríos de largo, tramos de ríos largos, o ya sea, si queremos a mayor precisión, podemos utilizar un modelo de 2 dimensiones. Ahora el costo, ya hay algunos softwares que son libres, ya no es un inconveniente, y podemos simular estuarios, tramos de ríos cortos, planicies de inundación o flujo superficial. Y por último, el de tercera dimensión, pero este ya es más localizado para vertedores, por ejemplo, o pilas de puentes. Para entrar de lleno a la parte de la modelación de inundaciones, tengo esta siguiente imagen donde en el año 2016 un grupo de trabajo coordinado por el doctor Alcocer Yamanaka generamos una metodología para poder elaborar mapas de peligro por inundación. De aquí retomé la parte esencial, que es hasta llegar al modelo bidimensional. Y estas partes se componen primero por la hidrología. Después, otra parte elemental es la información física de la zona de estudio, y posteriormente las características geomorfológicas de la cuenca. Como ya lo ha explicado Cuauhtémoc, la hidrología o la obtención de lluvias de proyecto, pues tienen ciertas consideraciones que debemos de tocar. Así que, bueno, esto ya es un paso menos que tenemos para poder construir nuestro modelo de inundaciones. De ahí viene la parte de las características geomorfológicas de la cuenca, en donde se le generan atributos como pendientes, áreas, perímetros, anchos,
condiciones de infiltración de las cuencas. Es un tema que es amplio y para esta presentación lo he omitido, y donde me voy a centrar más es en la parte de poder generar la información física de la zona de estudio, en la generación del modelo digital de elevaciones, la parte de subcuencas, microcuencas, la red de drenaje pluvial y fluvial, para poder generar el modelo de simulación. Visto de otra manera, tenemos tres componentes, que es los que estamos viendo en esta presentación, que es la lluvia de diseño. Vamos a tener la configuración del terreno, el drenaje de la cuenca. Tenemos un software especializado para poder generar la modelación en algún equipo de cómputo, y de ahí obtenemos nosotros resultados, ya sea hidrogramas o, por ejemplo, mapas de tirantes o velocidades de inundación. Entonces, a esto es donde me voy a enfocar. Para la parte de la configuración del terreno, lo he dividido en tres aspectos importantes. El primero es el levantamiento topográfico, en donde veremos algunas consideraciones del levantamiento, los aspectos del levantamiento dron, que es un equipo utilizado a últimos años para poder generar la configuración topográfica del terreno y el modelo digital de elevaciones. Entonces, comenzaré por los equipos utilizados. El teodolito es un equipo utilizado. Yo cuando tuve clases en la universidad, pues luego hacíamos bajo este aparato, que es un aparato mecánico que puede medir ángulos, ya sea verticales o horizontales, o poder tomar distancias de manera mecánica, ¿no? Tienes que ir anotando cada uno de los datos. Si este teodolito tuviera la parte electromagnética que nos puede generar la información de una manera ordenada y poder irlas almacenando en una base de datos, pues ahora estaríamos hablando de una estación total. Esta estación total lo que tiene es que puede transferir los datos de manera semiautomática. Y por último, pues ahora ya es más asequible poder, ¿no?, tener a la mano disponible un dron, en el cual puede ayudarnos a poder configurar el terreno, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores que son más importantes para la modelación hidráulica. Entonces, vamos a hablar sobre, de estos tres productos, podemos tener información ya sea generada por medio de curvas de nivel, que no es más que una representación del terreno en un plano horizontal. De ahí, ahorita con los diferentes sistemas de información geográfica, podemos generar ahora, ya sea mediante geoprocesamientos de los puntos, podemos generar el primero, que son las redes irregulares de triángulos, donde ahora generamos triángulos para poder configurar el terreno, y estos nodos nos representan la elevación del terreno. Y por último, el modelo digital de elevaciones, que es una malla de dimensiones que uno puede ir configurando, o dependiendo si uno la descarga de fuentes oficiales, pues ya es una dimensión ya establecida, en la cual nos representa en un plano XY la altura en Z. Bueno, ahora vamos a hablar de esta parte de los levantamientos dron. Vamos a hacer algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta para la modelación de inundaciones. Primeramente, me tomé me tomé la molestia de poder explicarles, para los que no conocen, 5 pasos que son indispensables para la parte de levantar la información con un dron. Este ejemplo que traigo es de la información topográfica que hizo el doctor Alberto González en el IMTA. Para los que no conocen el IMTA, pues se encuentra en Jiotepec, Morelos. Ahí están todos invitados cuando gusten ir. Es un área de cerca de 26 hectáreas. Entonces, el primer paso que debemos de hacer, pues, es inspeccionar la zona de estudio, ¿no? Entonces, aquí el doctor lo que hizo fue hacer una revisión, ver si no tenías
objetos que pudieran reflejar algo importante que no pudiera tomar bien el vuelo, hace sus consideraciones y anotaciones. De ahí lo que hace una definición de los puntos de control del terreno. Estos puntos de control del terreno los toma, dado que con los puntos que toma, hace una comparación para poder hacer una correlación y poder ajustar las elevaciones que obtiene del dron con las del terreno, ¿no? De ahí continúa haciendo una planeación del vuelo. Esta planeación del vuelo primero debe de estar ligada al tipo de dron, ya sea de hélice o de ala. Hace su planeación. Esto puede ser ayudado con un software especializado. De ahí ejecuta el vuelo. Pues también para esta misma ejecución del vuelo también ya existen diversos programas que te ayudan a hacerlo para que pueda generar, en este caso, en la parte izquierda, tiene un ortomosaico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y un subproducto podrían ser las curvas de nivel que vamos a utilizar en un proyecto interno para representar las inundaciones o los escurrimientos que se presentan en el IMTA. Bueno, entonces, ¿cuál es lo clave en estos 5 puntos que debemos de tomar en cuenta para el modelado? Pues es la colocación de los puntos de control. Entonces, diferentes autores nos mencionan, por ejemplo, que se deben de poner cada 6 hectáreas, por ejemplo, la referencia 3 debe de colocarse mínimo 12 puntos para que tener un control preciso del terreno. Algunos los toman valores menores y otros hasta, dependiendo si estamos levantando algo lineal, pues nos dicen que debemos de tener, por ejemplo, a 500 o a 1000 metros lineales un punto de control. Ahora, para la parte del modelo digital de elevaciones, si nosotros, por ejemplo, si estamos construyendo un modelo de inundaciones y no contamos con los fondos, por ejemplo, para poder hacer un levantamiento con dron, podemos ver la posibilidad o explorar la posibilidad de poder descargarlos de fuentes oficiales. Por ejemplo, el modelo digital del INEGI. El modelo, si ustedes revisan la página del INEGI, pues tiene modelos digitales clasificados en 2 tipos. La imagen izquierda tenemos el modelo digital de superficie, que levantamiento considera algunas obstrucciones, por ejemplo, si hay árboles, si hay casas, si hay obstáculos, toma en cuenta las alturas. Y el modelo digital del terreno hace una restitución y quita vegetación, quita árboles, dejando pasar teniéndose el terreno de una manera sin viviendas, sin árboles, para poder hacer la modelación de inundaciones. En este caso, pues les presento una sección de control de los 2 tipos de modelos digitales que tiene disponible INEGI, y bueno, preferentemente pues, debemos de utilizar el modelo digital del terreno. Y bueno, estos son algunos ejemplos de modelos de terreno que hemos generado en el IMTA. El primero es que ustedes ven a la izquierda, es el de la ciudad de Oaxaca. Ahí tiene montañas a sus orillas, pues se puede ver de una mejor manera la configuración del terreno. El del lado derecho es de la ciudad de Chetumal, donde el IMTA ha trabajado desde el año 2002 hasta 2014 y se hicieron estudios referentes a inundaciones. Bueno, entonces, otro aspecto que debemos de tomar es el tamaño de las celdas de los modelos digitales de elevación para la parte de inundaciones. Para poder generar un modelo digital de elevaciones de una manera adecuada, aquí hay algunas propuestas que mencionan algunos autores para el tamaño de celda de ese modelo digital de elevaciones. En lo general, pues nos mencionan que debe de ser de 5 por 5 metros y con una altura en Z de 1 metro. Hay un autor que menciona que debe de ser menor a 3 metros,
pero los tres coinciden en que deben de considerarse y ver la manera de poder agregarse bordillos, cunetas, porque estos elementos pueden ayudar para ciertos periodos de retorno, que el agua fluya por las calles y no se agregue directamente a las casas, ¿no? Y pueda tener ahí afectaciones. Bueno, ya teniendo nuestro modelo digital de elevaciones, podemos nosotros generar una delimitación de cuencas. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Que el modelo digital que generemos, ya sea en cualquier formato, debe de utilizarse esos tres pasos que son indispensables para que la delimitación se genere de una mejor manera. El primero se le llama Fill Dem, que consiste en llenar las depresiones del modelo digital. Por ejemplo, si tenemos un punto bajo en alguna parte de la malla, lo que hace es buscar de los vecinos de ese punto bajo un punto que sea superior a ese y darle ese valor para que no se tengan esas depresiones, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder mejorar nuestro modelo digital. De ahí partimos con generar la parte de Flow Direction, donde se define la dirección con mayor pendiente, va revisando de los vecinos cuál es el que tiene menor elevación y de ahí va generando cuáles son los flujos preferenciales de los escurrimientos. Y por último, la parte de el Flow Accumulation, donde se determina el número de celdas que drenan a cada cuenca. Y con esto podemos posteriormente en otros procesos poder delimitarla. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte del modelo digital, del tamaño del modelo digital? Aquí tengo algunos ejemplos que encontré. El primero, del lado izquierdo, pues hacen una sección transversal. En color rojo tenemos un modelo digital con un tamaño de malla de 1 metro y de color azul de un tamaño de malla de 30 metros. Ustedes pueden ver que ahí tiene una diferente área hidráulica y hasta diferente ubicación que puede hacer que nuestros valores, ya al momento de generar el modelo de inundaciones, pues el agua, la capacidad hidráulica de ese río no sea la real o intentando ser la real, y esto puede generar inconsistencias, ¿no? Pues en el otro lado, en la parte derecha, tenemos igual otra comparación. En este caso son de las delimitaciones de las cuencas. Aquí también comparan igual de 1 metro y de 30 metros el modelo digital, y podemos ver que con el de 30 metros pues te generan hasta pequeños cuadros de la delimitación, y esto puede afectar si estamos hablando de cuencas pequeñas, pues el área hidráulica y algunos cálculos posteriores. ¿Qué es lo que se quiere con esta parte de la delimitación? Pues se les sugiere que del área que ustedes vayan a modelar, pues ocupen una área más grande de AESA para que la cuenca quede de una manera bien delimitada, que no tenga cortes. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí un corte de esta cuenca. Tal vez aquí les interesaba hacerlo de manera política, pero pues delimitarla de una manera correcta para que podamos tener el área que aporta y que puede generar un escurrimiento hacia esa zona, ¿no? Bueno, de ahí, cambiando de tema y ahora entrando a las consideraciones del drenaje mayor y menor, tenemos la parte de los ríos. Para poder hacer un levantamiento de topobatimétrico de un río, pues los costos son muy elevados. Los tramos, si queremos, por ejemplo, modelar toda la ciudad de Guadalajara, pues tendríamos que levantar bastantes kilómetros de ríos, y lo que hacemos es optar por solicitar a las dependencias como Conagua, como la Comisión Estatal del Agua, o tal vez a las dependencias municipales, información de los planos que tengan sobre la batimetría de ríos. Entonces, llegamos a tener información de 10, 15 años que fueron levantados, y lo que tenemos que hacer
es realizar recorridos de campo, ¿no? Ya tenemos esa información, entonces ahora vamos a corroborar que esa información coincida con todo lo que tenemos. En este caso, podemos ver en la imagen izquierda que hicimos un recorrido por las zonas altas de Guadalajara y podemos ver que el vecino de la margen derecha del río, viendo hacia aguas abajo, pues se rellenó, ¿no? Probablemente el agua escurría hacia esa zona y para evitar que escurriera el agua hacia su terreno, pues él empezó a levantar ahí y llegan a tanto que estos muros de contención, algunos ya están bien hechos o algunos están en preparación, ¿no? Entonces, lo que hacen es modificar la morfología del cauce, aumentan la capacidad del terreno y pueden generar problemas hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es, si tenemos planos de secciones de ríos con levantamientos anteriores, pues dar algunos recorridos, ir a ver algunas secciones y ver que no se haya cambiado las dimensiones y en caso de cambiarlas, pues actualizarlas. Bueno, otra parte interesante es cómo levantamos esta parte de los ríos. Pues recurriendo a la ley de aguas nacionales en la fracción 9, 20 y 17 del artículo 3, pues habla muy poco sobre cómo hacer esta parte de los levantamientos de ríos. Hablan más sobre la delimitación de cauce y zona federal. Y lo que mencionan es que en lo general esta ley aplica y en lo particular pues es la comisión o los organismos de cuenca los que toman las atribuciones para poder hacer este levantamiento. Entonces cuando se hacen los proyectos pues lo que se hacen generalmente claro, depende de los términos de referencia, pero podemos generalizar que se toman secciones a cada 20 metros normales al eje del río, cuando se tenga un elemento que genera obstrucción, también se debe de levantar, ¿no? Tal es el caso de árboles, piedras, y dibujar estructuras que puedan aumentar o reducir el área hidráulica del río, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de los puentes. Bueno, otro aspecto importante que debemos de considerar es el estado actual de la infraestructura del drenaje pluvial. Si nosotros tenemos los fondos para poder levantar el drenaje pluvial donde vamos a generar el modelo de inundaciones, lo que tenemos que hacer es hacer una lista, ¿no? Hacer un levantamiento donde tengamos como mínimo estos elementos para nuestro levantamiento, siendo indispensable la longitud de la tubería, la sección de la tubería, el material de la tubería, las alturas de nuestros pozos de visita, y si tienen algunas estructuras complementarias, debe de tomarse en cuenta, ¿no? Todo esto se tiene que levantar para poder nosotros representar en el modelo la parte del drenaje pluvial. Y en muchas ciudades en México, pues el drenaje pluvial, pues o tal vez no existe drenaje pluvial, sino es el sanitario que toma las aportaciones de la parte pluvial. Entonces es un drenaje combinado y se les recomienda calcular las aportaciones de esa parte sanitaria para poder introducirse al modelo. Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta o qué debemos de considerar? En este caso, primero es que las estructuras de captación generalmente no trabajan al 100% de su eficiencia. Algunas están colapsadas, el mantenimiento en diferentes ciudades pues, es mínimo. Hay basura, hay material que impide su correcto funcionamiento, y cuando uno quiere agregar al modelo toda esta información, pues la parte de la eficiencia de las rejillas que están en nuestro modelo pues no es diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces debemos de tomar esto en consideración para que se pueda representar de una manera fehaciente la parte de la captación de la parte pluvial hacia los colectores. De ahí,
Otra parte que debemos de considerar es poder hacer una inspección de la parte de los colectores. Si las bocas de tormenta tienen pues un mantenimiento bajo, los colectores pues es casi nulo, ¿no? Entonces aquí tienen dos ejemplos en la parte baja, donde son colectores en la ciudad de Chetumal, en el Boulevard Bahía, donde pues podemos ver que probablemente de otras lluvias, pues el agua arrastró material pétreo, hojas, lo que hacen es reducir el área hidráulica, tal vez la capacidad del tubo se ve afectada, y esto puede afectar de manera importante en nuestro modelo, ¿no? Igual, con el paso del tiempo, pues tenemos ahora un material que probablemente este es concreto, pero no sabemos si está entre estos valores del coeficiente de Manning, puede ser menor o puede ser mayor. Ahí es, este es el dilema que podemos ocupar para poder calibrar el modelo, ¿no? Pero en un principio, pues debemos de considerar que no está completamente funcional los colectores, así que debemos de ser cautelosos con el coeficiente de Manning que podemos agregarle. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de esta parte de falta de eficiencia de las bocas de tormenta. Esta es en la ciudad de Chetumal, cerca de es en un centro comercial en el año 2012, donde vemos en el primer video de la izquierda que pues hay basura flotando, ¿no? Entonces, cuando nos piden representar un modelo, pues uno lo hace, y a veces nos preguntan por qué esa área no se marcaba, ¿no? Si cuando sucedió el evento, pues estaba completamente inundado. Probablemente la basura llegó a un punto en el cual impide el paso del agua, y tienen que esperar, tienen que meter equipo para poder desalojar el agua. O el caso de Chetumal, pues el nivel freático sube, y hasta que baje el nivel freático permite el paso de el agua para poder descargar hacia el mar. Entonces aquí en Chetumal tienen problemas de inundación, que el agua se puede quedar retenida hasta 24 horas en diferentes puntos. Bueno, ya hablamos de la parte de la configuración del terreno, la parte del drenaje mayor y el drenaje menor. Ahora vamos a hablar sobre el modelo hidráulico. Entonces, primero vamos a hablar sobre la resolución de la malla. Entonces, nos dicen que esta resolución de la malla va de la mano con la calidad de las predicciones que podemos obtener. Entonces, el tamaño de la cuadrícula es de suma importancia. Esta es una tabla que obtuve del programa 2Flow. Es un programa australiano en los cuales nos da algunas recomendaciones de los tamaños de malla que debemos de ocupar. Por ejemplo, para canal nos dice que debe de tener mínimo 5 elementos que deben de estar dentro de la sección. Para la zona urbana, de 2 a 5 metros, para la planicie de 10 a 50 metros. Entonces, estos son algunos datos que pueden ser importantes al tiempo de simular de crear nuestra malla para nuestro modelo. De ahí, la forma de la malla también toma cierta relevancia. Aquí hay unos amigos boomers y que en el año 2019 hicieron un estudio para poder ver las diferentes formas de mallas que ellos consideraron 6 tipos en un río en los Países Bajos, y lo calibraron con el evento de inundaciones de 1995 y compararon cuáles eran los diferentes niveles de los ríos. Entonces, en su primer caso tienen una malla curvilínea, de ahí tienen una malla curvilínea pero con menos celdas en el canal principal, una malla triangular, igual, otra malla triangular pero con menores celdas, y una combinación de la parte triangular y curvilínea. Y lo que hicieron fue generar como resultados, y vieron que la parte de híbrida, le llaman ellos, la parte combinada en la parte triangular curvilínea, es la que
pues tiene una mejor forma para poder generar los resultados, y ellos optan por la que tiene menores celdas, dado que la que tiene más celdas genera un mayor tiempo computacional y los resultados pues no varían mucho, así que ellos dicen que hacer una malla híbrida, si ellos ponen en la parte central la parte curvilínea y en la parte de inundaciones, la parte triangular, pues puede generar mejores resultados. Entonces, es un aspecto que debemos de considerar, la forma de la malla. De ahí, el tiempo computacional. Esta forma de la malla y la resolución de la malla es importante. ¿Por qué? Acá hay una tabla y una gráfica donde tenemos los diferentes tamaños de malla que hicieron unos amigos que comparaban el software PCSwim y XPSwim en un área de 1.17 kilómetros cuadrados. Lo que hacen es poner diferentes tamaños de malla, ven cuánto tiempo se tarda la simulación. Esto quiere decir que entre más pequeña sea el tamaño de malla, mayor es el tiempo de simulación y mayor es el tamaño de salida de los archivos, ¿no? Entonces, si tenemos una computadora con características pues no actuales, el tamaño el tiempo de simulación se puede incrementar, ¿no? De ahí que nosotros podamos utilizar una malla combinada que nos puede generar un menor tiempo de simulación y archivos de salida no tan pesados. Por último, por último, en la parte del modelo hidráulico viene la calibración. Esta parte de calibración es muy importante, ya que con esta ajustamos los parámetros observados con los que nos resulta el modelo. Se analizan en 4 fases. Primero es la identificación. Entonces podemos identificar que podemos calibrar ya sea los parámetros de forma como el ancho de la cuenca, el almacenamiento en depresión, o parámetros de pérdida como la infiltración, que estos datos varían dependiendo del modelo. De ahí la parte de calibración, en donde nosotros mediante campañas podemos conocer variaciones del mar, variaciones del nivel del río. Nosotros podemos graficar y ver cuál es el hidrograma que nos genera el modelo con el hidrograma que se genera en un evento real, poder compararlo y poder validarlo. Y debemos de tomar en cuenta que existen ciertos límites de aplicación del modelo, o sea, no podemos estar ocupando el mismo modelo, tenemos que irlo actualizando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, con esta calibración tenemos datos que pueden ser suficientemente similares a lo que pasa en la realidad, pero ¿qué tan similares deben de ser esta parte de la calibración? Pues hay algunos métodos, por ejemplo, el método conocido como criterio de Nash, de ahí el error es el coeficiente de relación y el sesgo relativo que podemos nosotros ocupar. En este caso serían para las cuencas, y lo que hacemos es comparar el gasto observado menos el gasto simulado. Y hay algunos indicadores, por ejemplo, para Nash-Sutcliffe, un indicador excelente es que nos salgan valores mayores a 0.8, y para la parte insuficiente, o sea que no hicimos un buen ajuste, podría ser menor a 0.2, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos pueden servir para seguir iterando hasta encontrar una calibración donde nuestros valores simulados pues sean muy parecidos a los observados. De ahí otra recomendación es si estamos trabajando la parte de modelaciones en zonas urbanas y tenemos la información tanto del drenaje pluvial, podemos nosotros hacer una conexión 1D 2D. Con esto, ¿qué logramos? Que el agua, si nuestro colector se satura, la lluvia hace que se sature el colector, el agua puede subir por el pozo de visita e empezar a inundar las calles, ¿no? En muchas ciudades vemos que cuando se tienen lluvias intensas, pues el alcantarillado parece fuente, ¿no? Entonces, esa representación se puede hacer, y ya que el colector tenga capacidad, el agua puede volver. Entonces, ya existen programas que pueden hacer esa consideración. Podemos
en el mismo modelo, ver la capacidad del río, ver la capacidad del drenaje fluvial y de ahí proponer opciones para que no se tengan problemas. Y por último, los resultados. Para la parte de los resultados, aquí les traigo algunos trabajos que hemos hecho en el IMTA. Este es de un modelo de Jessica Nava Pérez. Ella lo que hizo fue representar el evento del 13 y 14 de junio del 2018, donde llovieron en 26 horas 117 milímetros. En esa parte de Guanajuato, para el mes de junio, la precipitación mensual histórica es de 122 milímetros, ¿no? Quiere decir que cerca de 2 días les llovió lo de 30 días. Entonces, ¿qué provocó esto? Que la presa que se encuentra en la parte de aguas arriba de la ciudad, que se llama de la Hoya, pues empezara a desbordar y generó que diferentes calles de Guanajuato tuvieran este problema. Entonces, pues son de las opciones que podemos ocupar. En este caso, Jessica pues, consiguió la parte líder de toda la ciudad, consiguió las batimetrías y pudimos generar un modelo de simulación que nos representara esas condiciones. De aquí otro resultado es, por ejemplo, de la tesis de Eduardo Samaniego. Lo que hizo fue para la parte norte de Chihuahua, simuló el evento del 4 de julio del 2015, donde en 2 horas les llovieron cerca de 36 milímetros, generando diversos daños. El agua quedó anegada sobre las calles y pues hubo afectaciones a los vehículos. Entonces, aquí, en este caso solamente son animaciones, pero si se interpretan estos resultados, podemos generar diversos mapas. Aquí es otro de los resultados más, este es de la ciudad de Oaxaca. Este fue de mi tesis de maestría. Lo que hicimos fue generar diversas lluvias vinculadas a un periodo de retorno. En este caso son 75 milímetros a 2 horas de lluvia. Y pudimos generar diferentes tipos de mapas para poder conocer dónde estaban las zonas inundables de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados. Este es el proyecto del IMTA. Si recuerdan los videos de las bocas de tormenta, esta es la ubicación donde se encuentra la tienda comercial. Aquí es donde se inunda de manera constante. Eso es prácticamente todo el equipo que se construyó en el IMTA en algunos años. Algunos ya no están dentro del IMTA, pero son todos los que han participado. Algunos nos han ayudado para poder generar este modelo de simulación de la ciudad de Chetumal. De ahí, bueno, tenemos la parte de interpretación de resultados. Ya tenemos nuestros valores de tirantes, de velocidades. Tenemos estas mallas para diferentes escenarios. Entonces ahora nosotros podemos generar ya sea mapas de peligro, que lo tenemos en la parte inferior, para que nosotros podamos interpretar de una mejor manera y poder decirles, por ejemplo, las personas si se encuentran en una zona que tiene un peligro alto de inundación, de ahí, por ejemplo, poder generar planes de emergencia, planes de contingencia de inundaciones, qué hacer antes, durante y después de una inundación. Estos modelos nos pueden ayudar. Planear rutas de evacuación, si nosotros ya sabemos dónde son las zonas que el agua se anega para cierto periodo de retorno, pues podemos planear una ruta de evacuación hacia un refugio para que las personas queden a salvo. Y por último, podemos proponer diferentes propuestas de control de inundaciones para que el nivel del agua sea el menor posible. Bueno, esa fue parte de mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, maestro Oscar. La verdad fue muy interesante y fue muy complementaria la presentación. Tenemos algunas preguntas. Iniciaremos de acuerdo al orden que fueron llegando. No sé si Cuau quisiera responder la primera. La primera es, ¿cómo usar datos adecuados si los registros de lluvia en México tienen mucha ausencia de datos? ¿Te cedo el uso de la voz? Perdón, ¿podría repetir la pregunta?
¿Cómo usar datos adecuados si los registros de lluvia en México tienen mucha ausencia de datos? Ok. Es importante, primero, saber identificar el problema, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, se puede establecer una estrategia a seguir para obtener la información necesaria. Sin entrar en detalles de cuál sea el problema específicamente, yo diría que hay varias estrategias, pero en mi opinión personal, dejaría en último lugar el hacer una práctica que hace años se acostumbraba, que era intentar estimar los datos faltantes. O sea, si teníamos una estación que tenía 50 años de existencia y tenía 5 años, por ejemplo, salteados, donde no había datos, se hacían algunas metodologías para estimar los datos faltantes, pero esa es una fuente de incertidumbre y no necesariamente es adecuado el procedimiento seguido si no hay suficiente información en la región. Una de las estrategias que podríamos seguir fue precisamente la que hablamos, que es el análisis regional. Si tenemos información en estaciones vecinas y podemos demostrar que pertenecen a una región homogénea, entonces podemos hacer uso de esta información. En caso de que no sea posible, otra alternativa podría ser acudir a productos de reanálisis o de percepción remota. Puede haber otras fuentes de información disponibles más allá de las estaciones que podríamos explotar. Perfecto, muchísimas gracias. De acuerdo al orden de cómo fueron llegando, esta no es necesariamente una pregunta, pero dice, están muy interesantes las presentaciones, van a estar disponibles para bajar una copia. Creo que por muchos temas de derechos de reserva de investigaciones, creo que estaría complicado, pero no sé si alguien quisiera contestar. Pues va a quedar público el video, ¿no? Sí, el video va a quedar público, pero ya las presentaciones, ya debido a que tiene investigaciones y diversos datos, pues creo que sería complicado esa parte. Pero cualquier cosa, el video lo pueden ver de manera en Facebook Live de la AMH, lo van a poder seguir viendo. La siguiente, yo pienso que es para ti, Cuauhtémoc, ¿qué requisitos debe tener el registro de las lluvias para el análisis de las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia? Me refiero al intervalo de medición, número de años de medición, número de estaciones de medición, etcétera. Ok, bueno, es una buena pregunta, pero yo la plantearía de forma distinta y ojalá no cambie el objetivo de la misma. Porque en realidad no se trata necesariamente en la práctica de decir que es válido o no, sino más bien con los datos disponibles poder resolver el problema. Pero si la pregunta es como una especie de criterio de cuándo es, digamos, suficientemente confiable un registro histórico para utilizarlo, pues en la práctica está esta ley, no ley, una regla práctica, pues, que si una estación tiene 30 años o más, se asume como que puede aportar información valiosa. Eso si hacemos un análisis in situ, es decir, con una sola estación. Pero, por ejemplo, para resoluciones temporales más altas, como datos a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, podemos utilizar estaciones que tengan menos de 30 años porque podemos explotar varias otras estaciones. Y referente a las duraciones, pues más bien depende de la información que haya. La información pues más popular, la disponible es la de resolución diaria, ¿no? Y ya más altas resoluciones, pues la mayor parte del sistema, ojalá no me equivoque, de México, de medición, tuvo como el despegue alrededor de los años 2000, donde instalaron estaciones de más alta resolución. Ahí necesariamente van a ser registros más cortos. Espero haber respondido la pregunta. Perfecto. Nos pasaríamos a la siguiente pregunta. Va para el maestro Oscar. ¿Con qué principio físico el dron mide la altura de cada punto sobre el terreno? Pues, sí, que bueno, primero el dron lo que tiene es un control remoto, de ahí se planea el vuelo y la parte física lo que hace es, mediante, ese dron tiene una cámara, esa cámara es de alta resolución y lo que hace es medir, mandar señales hacia el terreno y esas señales rebotan para poder generar ahí una malla de puntos donde puede generar la zona que queremos levantar, ¿no? Entonces es un principio de que
la señal se rebota y con eso puede obtener las distancias. Perfecto. De todos modos, en semanas posteriores vamos a tener una conferencia de Alberto Hernández González, en el cual hablará más específicamente del tema de la topografía y del uso de la fotogrametría para la modelación, más en específico. Entonces, eso le quedaría resuelto un poco más adelante. La siguiente pregunta es de Juan Francisco Gómez. Un comentario. Hay que tener cuidado al usar FIL-DEM, ya que puede existir zonas con depresión que sean microcuencas cerradas, y al usar FIL podría eliminarse eso y no representar adecuadamente zonas inundables. ¿Quién gusta responderla? Sí, bueno, es una aportación la de Juan Francisco. Sí, se debe de tener especial cuidado, se debe de revisar, no usar así de manera automática, se debe revisar el terreno, se deben de ver cartas para que no haya esa omisión de alguna depresión que está hecha de una manera pues, natural. Perfecto. Hay muchísimas preguntas en ambos lados, pero vamos a darles hasta los 40, unos 5 minutos más, a ver cuántas más podemos. El ingeniero Reinaldo Díaz, maestro Cuauhtémoc Vidrio, una pregunta relacionada con su magnífica exposición. Sabemos que hay agrupaciones que se oponen a proyectos de presas o aún quisieran desaparecer las presas existentes. Uno de los argumentos es la incertidumbre que el cambio climático impone para la viabilidad de este tipo de proyectos. ¿Qué comentaría al respecto? ¿Debemos renunciar a estos proyectos o el cambio climático debería ser un incentivo para promoverlos? Bueno, la incertidumbre existe por diferentes razones, ¿no? Hay varios tipos de incertidumbres. Está la incertidumbre natural, que es producto de la naturaleza aleatoria, de los procesos estocásticos que ocurren en la atmósfera, y esa es irreducible, esa no se puede cambiar. Y hay otros tipos de incertidumbres que son las epistémicas, que se pueden reducir refinando nuestro conocimiento, ya sea adquiriendo más datos o mejorando los modelos que representan la realidad. Específicamente para las presas, con o sin cambio climático, hay incertidumbre. Y al final, ese tipo de decisiones, pues es específicamente un problema que atiende a la toma de decisiones. Matemáticamente hablando, este es un problema de optimización multiobjetivo. Es decir, hay varios objetivos que tenemos que tener en consideración para tomar una decisión, y de acuerdo a un cierto grado de subjetividad que determinan los agentes tomadores de decisión, privilegian o ponderan cada uno de los posibles objetivos y matemáticamente se puede determinar cuál es la decisión óptima. Ahora, si hablamos de la función de las presas por supuesto tienen una función benéfica en teoría para amortiguamiento de posibles impactos por cambio climático. Las presas pueden ayudarnos a tener volúmenes adicionales para suministro en caso de sequía, o por el contrario, si tenemos espacio para almacenamiento, en caso de un evento extremo de inundación, nos podría ayudar a regular y amortiguar los impactos. Entonces, es una pregunta difícil de contestar, pero con las nociones que di, espero haber aportado. Bien, déjame buscar alguna otra. Este es para el ingeniero Oscar. ¿Qué principio físico se emplea para eliminar, la vegetación y obtener el modelo digital de terreno? Bueno, lo que sé es que es una restitución que hace el INEGI. Realmente el INEGI es el que tiene hay un formato PDF donde viene toda la explicación técnica de cómo hace ese procedimiento. Yo lo desconozco. La parte que conozco es que solamente quita la parte de las obstrucciones, digamos, del terreno. Y otro punto a considerar de la primera pregunta que decían, el que maneja el dron en el IMTA es el doctor Alberto González. Él es el que pues, puede también contribuir a esta parte de hacer más específico en el uso, procedimiento y generación de información a partir de un dron. Digamos, a mí no me pasó la información y yo soy el que digamos, la procesa. Una pregunta muy rápida. De Juan Martínez, ¿qué tan bueno es el software IBER para la modelación de inundaciones, para llegar a ser una modelación de inundaciones?
Bueno, el software libre es muy bueno. Por ejemplo, la parte de Jessica que hicimos en en poder representar la inundación en Guanajuato, pues no salió de una manera adecuada, pero pues no toma en consideración lo que venía diciendo, no se puede todavía, no tiene un módulo para poder agregar la parte fluvial, o sea, los colectores, los tubos no los tiene, pero por ejemplo para inundaciones fluviales es muy bueno, tiene módulo de puentes, tiene módulo de alcantarillas, entonces podemos generar muy satisfactorias eh, eh, simulaciones, y la parte pues todavía más ponderante es que es un software libre. Muchísimas gracias. Todavía quedan muchísimas preguntas, pero de acuerdo a lo programado, yo pienso que sería todo por esta webinar. Para finalizar, le cederemos el uso de la voz a la ingeniera Lorena Limón, que es la presidenta del 14º Consejo Directivo de la Organización Mexicana Hidráulica, sección Jalisco. Ingeniera, no sé si quiera activar su cámara, por favor, o cedernos unas palabras para poder clausurar Sí, este evento. por ahí creo que no me permite. Ya estamos aquí reactivando la cámara. Buenas tardes. Gracias. Bueno, como presidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Jalisco, me siento muy orgullosa de esta conferencia y agradezco a Cuauhtémoc Tonatiuh Vidrio su presentación, su exposición. Cuauhtémoc es de la Universidad de Calgary y en el año 2019 nuestra asociación le dio un reconocimiento como joven distinguido, otorgándole el premio Enrique Dao Flores. Agradezco a Óscar Jesús Yaguno del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por su ponencia y por su participación en este evento. Muy especialmente un reconocimiento a nuestro moderador y promotor de este evento, al ingeniero Héctor Castellanos, quien es vocal de nuestra Asociación Mexicana de Hidráulica en Jalisco. Quiero aprovechar para manifestarles que en la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Jalisco, estamos muy inquietos promoviendo la capacitación y este tipo de conferencias. Estamos haciendo ya algunas presentaciones de modelos de software que estamos ofreciendo vía internet, y donde me siento muy orgullosa porque hemos tenido alumnos que se están capacitando no solamente en Jalisco, sino en todo México y algunos del extranjero de Sudamérica. En esta conferencia tuvimos aproximadamente 120 participantes, 80 vía Zoom y 40 vía Facebook. También me aprovecho para invitarlos a la próxima conferencia que tendremos el día viernes 21 de agosto a las 13 horas. La estaremos promoviendo por nuestras redes sociales, en Facebook, AMH, sección Jalisco. El cambio climático, el cambio de paradigma técnico y jurídico en la gestión del agua para México, impartida por el doctor Eduardo Mestre. Esto será el 21 de agosto a las 13 horas. Estamos muy inquietos y escuchando, buscando alternativas para llegar a todos los ingenieros hidráulicos de México y del extranjero, y con una atención muy especial a los jóvenes. Tenemos dentro de nuestra asociación, tanto en Jalisco como a nivel nacional, jóvenes participando en la parte estudiantil y algunos recién egresados ya participando como profesionales. Por eso es que nosotros tenemos este premio especial, donde el año pasado Cuauhtémoc fue distinguido, y buscamos este acercamiento con todos estos jóvenes para que el próximo año estén ellos también buscando esa postulación. Un aplauso para los ponentes y para el organizador. Muchísimas gracias. La Asociación Mexicana de Hidráulica
a través de redes sociales estará difundiendo esta conferencia y los próximos eventos. Perfecto. Para terminar, me manda un mensaje el actual vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Me dice, felicita a ambos conferenciantes, Daniel Martínez Basúa, el maestro de ingeniería y candidato a doctor. Les manda felicitaciones a ambos conferencistas por su excelente aportación y hace una ligera pregunta, que vamos a hacer la excepción. Pregunta para ambos, de acuerdo a sus estudios y determinación de resultados, ¿ven conveniente modificar los reglamentos de diseño de obras hidráulicas? Para terminar. Yo diría que es conveniente revisarlos, no sé si cambiarlos, pero sí revisarlos. La decisión de cambiar o no cambiar dependerá de lo que resulte de dicha revisión. Pero sin lugar a duda creo que es necesario cada cierto tiempo estar echándole un ojo para ver si es necesario actualizar o con los actuales criterios se puede satisfacer la reducción de riesgos hasta niveles aceptables. No sé si el maestro Oscar pueda sumar. Complementando lo que dice Cuauhtémoc, sí, es bueno hacer una revisión para el periodo de retorno para el diseño del sistema pluvial, ya que ahorita tiene una clasificación por tamaño de población. Debería de haber algunas consideraciones a tomar en cuenta. Ya los sistemas actuales pues, han sido severamente sobrepasados y sí, sería bueno que se hicieran estudios para que pudieran actualizarse. Muchísimas gracias. Ingeniera, ¿quiere hacernos el honor ahorita de clausurar el evento ya? Con mucho gusto. Es un honor para mí clausurar a las 19:49 hora de Guadalajara, Jalisco, este evento, este magnífico evento. Aspectos claves de la modelación de inundaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y a los ponentes. Muchas gracias. Esperamos la próxima vez. Felicidades, Héctor. Hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Después les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias. Roger,